Saludos amigos de YouTube, este es el match por el tercer lugar del torneo New Chess Classic y es entre el armenio Levon Aronian contra el azerí Shakhriyar Mameyarov. En el primer set habían empatado, por lo que en este segundo y último set el ganador se llevaría el tercer lugar del torneo. Hasta antes de esta partida las cosas no pintaban nada bien para Levon Aronian, ya que se encontraba bajo en el marcador 1,5 por medio punto. Por lo que en esta tercera partida debería buscársela a jugar a ganar para por lo menos emparejar ya la situación en el match, y eran sus últimas blancas del set. Mameyarov de negras podía jugar sólido por ahí y en la última partida, ¿por qué no forzar unas tablas y coronarse en el tercer lugar? Vamos a saltar directo a la acción. Abre con E4 aquí Aronian, E5, caballo F3, toca el peón, caballo C6, ya lo defiende, y alfil B5, la apertura española, A6, la defensa Morphy, alfil A4, y tras caballo F6 opta por la variante con D3 aquí Levon Aronian. Levon protege su peón en E4 para evitar la española abierta. Por ejemplo, aquí tras caballo F6, en caso de enroque, le debes evitar esta posición, ¿no? Con la española abierta que Mameyarov estaba empleando bastante, ¿no? Aquí en el match, y le estaba yendo bien, la verdad, con esta variante. Así que Aronian evita esa variante con D3 y B5 de Mameyarov, alfil B3 y alfil C5. Aquí opta por clavar el caballo con alfil G5. Y vemos que Mameyarov juega H6 primero para obligar al alfil a tomar una decisión. Además, H6 es siempre una jugada útil. Alfil H4. Una vez que el alfil mantiene la clavada, ahora sí regresa con alfil E7. Aquí podemos ver que hay algunos peligros, la verdad, de no resolver esta clavada. Por ejemplo, si el negro juega algo como D6, el blanco podría intentar algo como caballo C3, y tras la jugada, por ejemplo, enroque del negro, existiría la fortísima jugada caballo D5, y aquí ya el blanco gana material debido a la clavada. Vemos que es muy molesta, y una vez que te doblen los peones, pues la posición del negro colapsaría. Así que si intentas algo como G5 para que no te revienten la estructura, es que aquí el blanco tiene el sacrificio con caballo por G5 tras H por G y alfil por. Vemos que la clavada sigue en efecto y prácticamente ya ganaría aquí el blanco en esta posición. Por ese motivo, tras alfil H4 opta por alfil E7 Mameyarov, ya resuelve esa clavada, y A4, amenaza A por B, y vemos que la torre en A8 está colgando, así que torre B8 ya se quita de esos temas. Enroque corto y D6, caballo BD2, enroque de Mameyarov y C3, ya buscando por ahí la expansión central. Caballo A5, ganancia de tiempo sobre el alfil en B3 y dando paso al avance con C5 para ganar más control central. Alfil A2 y C5, ahora sí, esa es la idea. Torre 1, dama C7 y B4. Aquí una ligera imprecisión de Levon Aronian, que tras dama C7 pudo haber comido primero en B5. Tras A por B ya tenemos la columna abierta para su torre, ¿no? Por ahí. Y ahora sí, la expansión central con D4. Vemos que aquí si el negro hubiera, por ejemplo, comido todo en D4, pues sería un error, ¿no? Por ahí tras E por D, C por D, E por D sería un error, ya que permitiría la fuerte jugada E5 aquí del blanco. Tras D por E5, caballo por E5. Y aquí, por ejemplo, si el negro dice voy a terminar mi desarrollo con alfil F5, permitiría el cañonazo aquí con caballo por F7. Y tras torre por F7, alfil por, ahora podemos ver que la acción de la torre sobre este caballo en A5 empieza a tener efecto. Y tras rey por F7, alfil G3 es muy fuerte. Vemos que la dama está sobrecargada para mantener la defensa sobre su caballo en A5 y también la torre en B8. Tras una jugada como alfil D6, existiría alfil por, dama por y torre por A5. Y aquí ganaría ya el blanco, ¿no? Así que Aronian juega D4, no hace A por B.
C por B4 de Mamellarov, C por B y caballo C6, tocando el peón en B4. Torre C1 clavando ese caballo, dama D7 desclava y torre B1 defendiendo su peón en B4. Caballo H5, ya mirando a la casilla en F4, también ofrece el cambio de alfiles. Cambia en E7 y caballo F1. Caballo F4 ya ocupa la fuerte casilla en F4 y caballo B3. Dama F6 y aquí H4, un claro error de Levon Aronian. El problema de H4 es que crea debilidades innecesarias en su enroque. Vemos que cada vez hay más casillas débiles por ahí en su enroque. Está un poco más expuesto, ¿no? El rey en G1. Tras dama F6 ya podía haber jugado algo como G3 directamente ya para echar al caballo de la fuerte casilla en F4. Bueno, juega H4 Aronian y B para 4 de Mamellarov, metiendo presión sobre B4. G3, ahora sí intenta echar ese caballo. Y aquí alfil E6 de Mamellarov. Tras alfil E6 quizás ya comete el error decisivo de la partida Levon Aronian. Y es que tras alfil por E6 permite la fortísima jugada aquí F por E6 de Mamellarov. Aquí tras alfil E6 simplemente podía haber mantenido la atención Levon Aronian con algo como alfil C4, pero él opta por capturar y tras F por E, jugadón de Mamellarov que sacrifica el caballo en F4. Por ejemplo, aquí si Levon Aronian dice, pues veo que el sacrificio es peligroso, ¿qué pasa si no lo acepta, ¿no? Si defiende con torre F1, vemos que hay rayos X contra F2, así que ¿qué hubiera pasado, no? Por ejemplo, en este caso sería caballo por D3. Ahora mantenemos la presión sobre F2 y contra dama por D3 existiría dama por F3. Recuperamos nuestro material. El caballo viene a la fortísima casilla en D4, desde donde va a tener jaques en E2, jaques en F3 y es una posición muy buena para las piezas negras. Tras la jugada F por E6, Levon Aronian sí acepta el sacrificio, juega G por F4 y dama por F4. Ahora vemos que hay presión sobre F3, hay presión con rayos X sobre F2. Y aquí, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Levon Aronian dice, bueno, pues voy a defender mi caballo, ¿no? Y con rey G2 seguiría la fuerte jugada caballo D4. Ahora vemos que en caso de caballo por, seguiría dama por F2, ¿no? Ahí. Y contra rey H1, comerías en H4 con jaque, rey G1, por ejemplo, dama G3. Y cuando te tapas de caballo, aquí existiría el cañonazo torre F2, que ya obliga al blanco a entregar la dama. Amenazamos mate en G2 y la única forma de parar este mate es con dama F3, pero aquí ya se pierde la dama y se acaba la partida. Así que tras dama por F4 juega caballo H2 Aronian, entrega ese peón en F2, rey H1 y torre por B4 de Mamellarov. Sabe que el peón de H4 no va a ninguna parte, así que primero logra ganar otro peón más. Y ya son muchos peones por la pieza entregada. Caballo G4, toca la dama. Y simplemente comen H4 aquí Mamellarov. Torre G1, para ver si se deja por ahí algunos trucos, ¿no? Quizás con algo así, pero vemos que todo está protegido de momento. Comen B1 Mamellarov, dama por y caballo D4. Activa su última pieza y se lanza, ¿no? Para el ataque. Dama B7 y caballo D2 toca la dama. También hay caballo G3 en algún momento. Torre A1 y H5 le toca el caballo en G4. Dama D7 y se zampa ese caballo simplemente aquí. Mamellarov se amenaza ahora quizás G3 por ahí y ya ganando el caballo en H2. Dama por E6. Rey H8 simplemente ya come en G4 Levon Aronian. Aquí cambia damas Mamellarov porque es un final técnicamente ganador. Y a Mamellarov, como le gusta ganar con estilo, juega una jugada completamente innecesaria, sacrificando una pieza con torre F1 jaque, ¿no? Y tras caballo por G4 pudo haber simplemente jugado torre F3, toca el peón en D3 y gana fácilmente, ¿no? Esta posición. Hace torre F1 y tras torre por caballo G3 es la idea, metiendo el doble. Pero tras rey G2 caballo por, vemos que es un sacrificio de pieza. Rey por F1 de
Levon Aronian y A3. Parece que ese peón llega a coronar, pero el caballo blanco llega a tiempo a pararlo con caballo E3, A2 y caballo C2 a tiempo justo para detener esa coronación del peón. Pero ahora vemos que el caballo está completamente ocupado del peón de A, por lo que esencialmente el negro tiene pieza de más, ¿no? Teóricamente hablando. Rey G8 intenta llevar su rey hacia esta ruta y apoyar el avance del peón de G. Rey E2, rey F7, como les digo, esa es la idea, rey D2 y continúa con su plan aquí Mameyarov. Rey C3, rey G5, rey B2, parece que el rey de Aronian ha llegado satisfactoriamente a zamparse ese peón de A, pero aquí rey F4 y de pronto el peón de G es muy peligroso y la verdad que es difícil de detener, prácticamente le va a costar el caballo ya al blanco y van a transponer a un final de peones y rey donde el negro va a tener un peón de más. Rey por A2, G5, rey B3 empieza a avanzar su peón, rey C4, G3, caballo E1 ya tiene que evitar el avance G2, rey E3 para rey F2, caballo G2 jaque, rey F2 tocando el caballo, caballo H4, G2 ya tiene que entregar ese caballo porque si no corona, caballo por, rey por, y aquí tras rey D5 con la jugada 5 simplemente a gana aquí Mameyarov, y es que tras rey por D6 que jugó Aronian simplemente A4 y vemos que el rey no está dentro del cuadrado, con la regla del cuadrado no llega a parar el peón de A y se termina la partida, ¿no? Igualmente aquí tras A5, por ejemplo, en caso de algo como rey C4, seguiría simplemente rey F2. Y por ejemplo, rey B5, rey E3 y pues ya en caso de rey por, ¿no? Ya se termina la partida. Igual tras A4, si intentas, no sé, algún truco como D4, simplemente por D, ¿no? Y vemos que el peón de D corona con jaque, así que no hay forma de que el peón de E salve al blanco. Y al final, pues Mameyarov se termina llevando el tercer lugar, $8,500. Y 2,000 más que Levon Aronian, ¿no? Levon se lleva 6,500. Y pues felicitar, ¿no? A Mameyarov que hace un torneo digno, sacando el tercer lugar. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.